En los últimos días, después de lo que sucedió en el Torneo de Madrid, ha habido pues ciertos comentarios de la gente en general que hablaba de que quizás el tenis actual se había vuelto un poquito aburrido. Y eso pues ha animado a mucha gente, incluso durante el partido, también, durante la final, apagaran la televisión, porque ya se veía lo que iba a ocurrir. Y esto pues se nos lleva a esta mesa de debate donde vamos a hablar de la situación actual, vamos a hablar un poquito de lo que es el tenis en este 2026, lo que está pasando sobre todo en los últimos años, y si con las victorias tan recurrentes desde 2024, tanto de Alcaraz como Sinner, si esto se ha vuelto aburrido. Y ya te lanzo directamente a ti la pregunta, Magic, quiero que me comentes, ya pura y duramente, ¿a ti te parece que el tenis actual ahora mismo es aburrido? Ni mucho menos, José, ni mucho menos. Y Vale. sobre todo teniendo a dos figuras generacionales como Carlos Alcaraz y Yannick Sinner. Tengo que decirte que esta pregunta se puede enfocar de dos prismas. Uno es el tipo de tenis al que se juega hoy en día o el estilo predominante, que esto va para gustos colores y que seguramente haya gente que considere menos vistoso, menos divertido, menos atractivo que el tenis a lo mejor de hace 15 o 20 años. Y otra cosa es, objetivamente, pensando en la competitividad, los que están dominando el circuito, lo que se viene próximamente y las jóvenes hornadas de cachorros preparadas para estar ahí dispuestas a morder pronto, ¿no? Esas personas o esos jugadores confirman o conforman, mejor dicho, un tenis aburrido. Para mí no. En cuanto al estilo, quizás hubiese más variedad antes y yo sí que considero que había partidos más divertidos en general, pero creo que ahora el tenis es más competitivo, tiene más nivel y sobre todo, y yendo a tu pregunta porque creo que lo vamos a enfocar por lo primero, no, el dominio de Yannick Sinner en los últimos 3 meses, bueno, puede ser aburrido si estuviésemos 2 años igual, pero teniendo a Sinner y Alcaraz, que son dos nombres generacionales y que son dos nombres que seguramente no los apreciemos hasta dentro de 15 o 20 años, como está pasando un poco con Djokovic, no considero que lo que juegan, y más viniendo de venimos y con las finales que tuvimos el año pasado, incluso con el Open de Australia que tuvimos este año, que vivimos uno de los días más históricos de tenis que hemos visto en los últimos tiempos. Yo creo que con todo ese caldo de cultivo, no me parece que el tenis sea aburrido ahora mismo. ¿Y tú, Diego? Cuéntame, ¿qué sensaciones tienes? Pues, a ver, no es un debate. En principio debería haber voces disonantes, pero es que siempre estoy de acuerdo con el bono de Magic. Y de hecho yo creo que soy aún más contundente en el asunto y tengo bastantes cosas que decir. Considero que hoy vamos a hablar mucho de tenis, pero también vamos a hablar mucho de sociedad, de cómo la gente percibe las cosas, de cómo la gente se le olvidan muchas cosas, de cómo se juzgan determinadas situaciones de manera completamente injusta. Así que, bueno, yo creo que tenemos mucho que hablar. Yo lo que tengo claro es que no, el tenis no es aburrido, ni por estilo, ni por narrativas que tenemos, ni por lo que se puede estar gestando. Y nada, cuando queráis, pues empezamos a argumentar. No, la cosa es que también Tony Nadal, antes de ayer, pues habló y dijo, eh, para que el tenis actual sea un poco más igualado, o incluso se iguale un poco más las fuerzas, o para que pueda ser más llamativo para la gente, para que no haya tanto saquetazo, porque ahora se juega toda una velocidad y una potencia muy grande, proponía como que las raquetas fuesen más pequeñas o las pelotas más grandes. Digamos que se hagan cosas diferentes a las actuales en cuanto a materiales, a herramientas, a tecnología, al fin y al cabo, para ver un tenis diferente a que no sea solamente en una única dirección. Sí es verdad que podemos estar hablando de a dónde se encamina el tenis con la potencia de las raquetas, con unos jugadores que cada vez son más fuertes, donde todo se juega un poco más rápido en ese sentido, si eso puede gustar más o puede gustar menos. Yo personalmente sí que veo que en ciertas superficies todavía se sigue viendo, en líneas generales, un tenis no muy distinto a lo que era antiguamente, aunque sí a una velocidad un poquito mayor, pero sigo viendo, por ejemplo, los Sinner Alcaraz para mí se me antojan bastante ricos en estrategia, en táctica. Si es verdad que hay un que otro jugador que tiene un corte, hombre, si tú mides 2 metros, o 2,05 metros, no te vas a poner a jugar de fondo a tirar spin, ¿no? Pero sí que parece que con estos últimos días, lo ocurrido entre el número 1 y el número 3, que una final durase menos de una hora, decía la gente, pues esto se ha vuelto muy aburrido, ahora mismo esto no engancha a nadie, no me apetece verlo. Sé que mucha gente que nos está viendo ahora, que nos está escuchando, está diciendo, a mí me ha pasado. Yo he desconectado de lo que pasó en la final de Madrid, a mí ahora mismo ni siquiera me dan ganas de ver Roma y me gustaría que los dos pues, me dierais como puntos de vista para que a lo mejor la gente que considera que el tenis ahora mismo le aburre,
o la situación actual le puede llegar a no interesar del todo, a ver si le pueden llegar a cambiar de opinión. Ahora os daré yo mi opinión y os contaré tal y como yo lo veo, pero si quieres, Diego, tú que estabas calentito con ganas de decir una cosa, no sé si me quieres decir algo para que esa gente que ahora mismo dice yo tengo ganas de apagar la televisión, pues para que no lo haga. Bueno, a ver, yo creo que el que no tenga interés en ver una de de los dominios más aplastantes, más históricos y más espectaculares de los últimos tiempos, como es el que está teniendo Sinner, pues es que realmente no disfruta del tenis, ¿no? Entonces, quizá el argumento sería, no, es que falta competencia, tal. Bueno, cuando han estado Alcaraz y Sinner batiéndose entre ellos y gestando una rivalidad memorable, la queja era, no, es que falta un tercer espada. Bueno, o sea, en definitiva, yo creo que Siempre falta alguien, ¿no? siempre va a haber alguna queja. Entonces, bueno, en cuanto a estilo, que yo creo que es un debate que puede ser más rico, más interesante, y que lo has introducido tú, José. Bueno, yo creo que todo el mundo juega más o menos igual porque es lo que funciona realmente. O sea, aquí todos lo que quieren es ganar y todos se dan cuenta de que hay que ser agresivo para conseguir buenos resultados. Incluso jugadores que per se quizás no tengan la potencia de tiros o la vocación de dominar tanto, han terminado haciéndolo, ¿no? Vemos como, por ejemplo, de Miñaur, Musetti, pues han hecho un propósito de enmienda desde que se dieron cuenta de que para explorar sus límites tenían que ser mucho más ofensivos, tenían que aumentar la potencia de sus golpes y tenían que ir a por el punto. Yo comprendo que puede ser muy bonito recordar esos tiempos en los que no, la táctica, bola alta, peloteos de 30 golpes, trabajamos el punto. Bien, tenía su historia, era muy interesante, pero es que ahora no se puede hacer, porque tú cuando vas a ver tenis de alto nivel y te pones a pie de pista, te das cuenta de la velocidad a la que juegan. Es increíble. Entonces, probablemente muchos de estos jugadores de hoy en día querrían jugar con mayor variedad, querrían hacer más dejadas, querrían hacer cambios de altura, pero es que no hay tiempo material, la bola les come. ¿Qué se puede hacer para corregirlo? Poca cosa. Al final, de hecho, la bola ya se agrandó hace unos años y que la bola se haya hecho más pesada y más grande ha provocado más lesiones articulares. Por lo tanto, hay que medir muy bien las cosas que se hacen para intentar corregir este tipo de tendencias. Y al final yo creo que hay que disfrutar de lo que tenemos. Yo continúo viendo muchos peloteos muy largos, continúo viendo jugadores que hacen cosas distintas. Alcaraz es un jugador obviamente fuera de órbita y que tiene todo el repertorio, pero también vemos que hay variedad. Por ejemplo, Lerner Team, que es un jugador nuevo, juega muy diferente al modelo que tenemos otros, ¿no? Entonces, bueno, de ahí pues podemos seguir hablando, pero desde luego que yo creo que hay que disfrutar de Sinner y de Alcaraz. Creo que ni en nuestros mejores sueños después del Big Three hubiéramos pensado que salieran otras dos leyendas. El que se queje de esto, pues yo creo que es por vicio, sinceramente. Bueno, pero también hay que respetar que a alguien no le pueda gustar. O sea, quiere decir que se queje a alguien porque no le gusta, pero tú no me vas a dar un argumento. Tú decías, hay que disfrutar lo que hay, pero ¿a qué modo me lo argumentas tú de que ahora mismo lo que hay no es aburrido para mucha gente? Porque mucha gente se siente que no le gusta. Esto va por gustos. Hay gente que le gusta una cosa, gente que le gusta otra, pero mucha gente dice, a mí esto me parece aburrido. ¿Pero qué es aburrido? ¿La falta de competencia, tú crees? El tenis actual, en general, que siempre gana el mismo. Es como que todos los torneos están ya predeterminados a que lo va a ganar uno o que lo va a ganar otro. Ahora mismo, como no está el otro, pues el que lo gana él es el uno. Y a la gente le parece eso aburrido. ¿Tú eso cómo le haces tú venderlo o cómo le dirías tú a esa gente que piensa que es aburrido? Yo lo veo mucho más por mérito de los dos grandes jugadores de ahora que por demérito de los demás. Creo que también esta situación está empezando. Creo que el nivel general no va a hacer más que aumentar porque cuando tú tienes dos jugadores que son claramente superiores, el resto va a ir subiendo el nivel y estaremos ahí. Probablemente los que critican ahora la falta de competencia, pues yo creo que tampoco disfrutarían, ¿no? Hace 20 años, porque hace 15 o 10 años ganaban siempre los mismos también. Entonces, probablemente tampoco disfrutaran.
Ya, pero por te dirán que ganaban los mismos, pero que había mucha más competencia por detrás en esa cohorte de segunda línea, ¿no? Esos Pero en Berdych, ese momento se Babrinka, Del criticaba a Potro. esa cohorte de segunda línea porque nunca ganaban. Totalmente. Y ahora mismo esa cohorte de segunda línea era espectacular, ¿no? Los Ferrer, Songa, Verdi, que esto ya lo hemos hablado. Y antes, en ese momento, eran unos peleles porque nunca ganaban a los mejores. Y Diego, te quiero añadir una cosa que me está haciendo recordar mucho la situación de Zverev. Andy Murray, evidentemente, es mucho mejor jugador que Zverev por historial, por palmarés, por todo, ¿no? Pero cuando Djokovic dominaba y ganaba 3 de 4 Grand Slam cada año y tenía como mayores rivales a Federer en la treintena y sobre todo Andy Murray, que era al final Andy Murray por una cuestión de prime físico en aquel momento y de incluso por estilo era su gran rival, pero Djokovic hacía un poquito todo lo que hacía Murray, pero mejor, ¿no? Y había finales de Australia que yo recuerdo unos palos de la gente a Murray, o sea, unos palos de decir este tío no vale nada, Djokovic no tiene competencia porque le pasa el trapo, le tiene comido a nivel mental todo, o sea, unos palos a Murray y ahora la gente, claro, los mismos que ahora critican todo lo que no es Alcaraz y Sinner y la gente piensa que Alcaraz y Sinner no tiene competencia, te ensalza esa figura del tenis antiguo, como tú dices, ¿no? Los Berdych, los Ferrer, los Songa y los Murray, y en aquel momento a Murray se le pegaban unos palos. Estamos hablando de Andy Murray, ¿eh? El tipo que consiguió durante un tiempo decir Big Four, ¿eh? Cuidado. Yo creo que hay una tendencia social, no sé si generalizada, pero hay determinadas personas que tienden a banalizar siempre y demeritar todo lo que hay. Entonces, si Sinner ahora mismo se lo está ganando todo y es el primer jugador de la historia que gana 5 Masters 1000 seguidos, es porque los demás son malos. Y probablemente en 2015, cuando Djokovic ganó todo e hizo una de las mejores temporadas de la historia de un tenista, pues yo supongo que pensarían lo mismo, que los demás eran malísimos. Entonces, claro, yo entender la vida de esta manera, pues no la entiendo así, sinceramente. Mouratoglou dice lo contrario. Mouratoglou dice que lo de ahora es mucho mejor, que Alcaraz y Sinner son mejores que el Big Three, que Sinner es mejor que Djokovic en tierra, en todo. Lo ha dicho hace 2 días también, ¿eh? Bueno, a ver, también es que, claro, comparar entre épocas ya hemos hablado que es absurdo, pero Djokovic yo lo que sí sigue que... latente, Djokovic, no se ha ido todavía. No fue hace 30 años. Lo que sí creo es que lo que están haciendo tanto Sinner como Alcaraz es histórico. Creo que probablemente en 20 o 30 años los que ahora lo critican dirán qué locura, época, eso era maravilloso. Entonces, simplemente disfrutemos del camino y yo creo que también hay que tener confianza en que van a salir nuevos jugadores que se van a meter ahí, van a ir estudiando más, van a ir encontrando la manera de competir mejor contra Sinner y Alcaraz. Y oye, si nadie lo consigue, pues yo voy a pensar siempre que es porque Sinner y Alcaraz son muy buenos. Muy buenos. La cosa es, esto tú te lo puedes tomar de 2 maneras. Porque cuando hay 2 tíos o 3 tíos muy buenos, los que están abajo pueden decir, o me da igual todo y yo contento con ser el 3, el 4, el 5, el 6, o voy a intentar competirle a estos tíos para yo ser mejor que ellos o yo ser mejor jugador. En aquella época del Big Three, yo creo que mucha gente, como dice Magic, Murray, el propio Ferrer, que lo ha dicho que el ejemplo de ellos le ayudó a ser mejor. Babrinka. Mucha gente dio un paso adelante. La cosa es, en el tenis actual yo lo que veo es mucho conformismo y veo poca gente queriendo o creyéndose o dispuesto a hacer todo el trabajo que hay que hacer para vencer al Alcaraz y Sinner. Eso es lo que yo creo. Eso, por ahí para empezar. Bueno, la final de Madrid es el mayor. Ese es un tema muy interesante y ahora te dejo hablar, Magic, que yo ya he hablado suficiente, pero yo aquí veo 2 tendencias claramente diferenciadas. Los jugadores... Los 90 y los 2000, ¿a que sí? Sí. Los nacidos al final de los 90, que yo creo que más que conformismo han sacado bandera blanca. Yo creo que se han encontrado en mitad de un sándwich entre 2 de las generaciones más o 2 de las grupos más dominadores de la historia, ¿no? Sufrieron al Big Three y ahora están sufriendo a Sinner y Alcaraz, y yo creo que no han sabido evolucionar de la manera en la que se esperaba. Ahí lo dejo, eso no necesita para otro debate, pero desde luego que yo esa generación creo que ya incluso se puede considerar fallida porque no han sabido adaptarse, no han sabido evolucionar como deberían, y luego veo una tendencia
completamente diferente en cuanto a actitud, en cuanto a manera de enfocar sus carreras profesionales, que son los jugadores de pues nacidos ya en el siglo XXI, que estamos viéndoles ahora de entre 21, 19 años o 22, pero que también, yo creo Diego, que tienen una ambición total y que van a ir a por todas y que van a ir acortando la distancia respecto a Sinner y Alcaraz. Y ahí lo dejo ya para que vosotros... pero permíteme decirte una cosa con eso que has dicho, ahora déjame allí, pero vienen con un hambre la motivación propia de los chavales que acaban de llegar al circuito, porque tú me puedes decir que era distinta al hambre que tiene ahora Blogs, Tien, Hodar, a la que tenía Zverev cuando tenía 18 o 19 años. Bien, te lo puedo ampliar a, no sé si hambre, pero desde luego capacidad para progresar y capacidad de sufrimiento y margen para continuar creciendo tenísticamente. Pero es que yo eso no lo sé, porque yo a Hodar no le he visto 4 años a lo mejor chocándose con un muro y diciendo, ya no puedo más. Hodar ahora viene con las ganas de, joder, pues yo quiero hacer esto, pero cuando se enfrente 8 o 9 veces o 10 contra Alcaraz y Sinner y a lo mejor no le gane ninguna, yo no sé lo que va a hacer Rafa Hodar. Y a lo mejor dentro de un año decimos, pues Rafa Hodar era otro de los conformistas. Pues no lo sé. Eso no lo podemos saber. Lo que pasa es que yo creo que al final los Zverev, los Medvedev, Tsitsipas son gente que han terminado por chocarse tantas veces con un muro y a lo mejor se han encontrado en una situación personal, por lo que sea, que han dicho, pues ahora mismo estoy en esta situación, pero yo no veo. O sea, yo lo que veo que al final puede que por su personalidad hayan decidido, como tú dices, sacar la bandera blanca, pero de los jóvenes no podemos decir lo mismo, pienso yo. Magic. Es que yo creo que todo este debate viene porque tenemos ahora mismo un panorama en el que el 3 está muy lejos del 1, ¿no? Y entonces, como tenemos un panorama en el que el 3 está muy lejos del 1 y el 3 y el 1 no se supone que deban estar tan lejos, pues nos cuestionamos un poquito cuál es el atractivo de las grandes rondas, porque encima si el 3 llega a todas las grandes rondas finales, ostras, siempre nos vamos a encontrar partidos un poco descafeinados. Al final, un clima que nace también de que falte uno, que es Alcaraz, pero yo creo que esto ya lo hablábamos el año pasado. El año pasado los debates eran, ¿es el dominio tan sideral, tan brutal de Alcaraz y Sinner bueno para el tenis? Y es algo que podemos seguir desarrollando, porque a pesar de que hayan caído, Sinner cae en semis de Australia, Alcaraz cae en Indian Wells Miami, pero siempre los grandes torneos los están ganando ellos. O sea, estamos en el quinto mes del año y tú ves los grandes torneos del año y todos los han ganado Sinner o Alcaraz. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Como decía Diego, creo que esto se valorará más con el paso del tiempo y creo que no somos conscientes, o sea, porque yo creo que la gente que se queja ahora de este dominio tan brutal, de que no haya competencia por debajo, que yo entiendo que en algún momento pueda parecer aburrido, yo no lo voy a negar, o sea, a mí también la final de Madrid, ¿a quién le gustó? A mí no me gustó la final de Madrid, a mí no me gusta ver tanta diferencia entre el 3 y el 1, eso es lógico, ¿no? Pero la gente, si estuviésemos en un clima en el cual los Master 1000 se repartiesen entre Karatsev, Jan-Lennart Struff, Zverev y otro más que es el 25 del mundo, y llegásemos a semifinales y final con ningún nombre de peso y atractivo y entrásemos en lo lógico después de algo como el Big Three, ¿no? Porque lo lógico es entrar en una época totalmente de transición y en una época en la que no hay grandes nombres, en el que no hay líderes absolutos y en el cual el pastel se va a ir repartiendo en pequeños trozos entre jugadores que aprovechan su oportunidad. Si estuviésemos en esa época, yo estoy seguro que la gente diría, esto es inmirable porque no me pongo el televisor y no hay una rivalidad o no hay nombres que a mí me hagan enchufarme a esto. El año pasado hicimos un vídeo de las terribles consecuencias que podían tener que situaciones como las del Master de Shanghái se dieran más. Y la gente decía que era eso, que ellos no, que por favor, que ¿Cómo iba a ganar Bachero un Master 1000? ¿Cómo iba Bachero a ganar un Master 1000? ¿Cómo iban a haber torneos en los que no conocían a los que llegaban a las rondas finales? La cuestión es quejarse. Entonces, como la cuestión es quejarse, aquí podemos dar respuesta un poco a todo. Pero yo lo puedo entender porque al final la gente quiere un equilibrio. O yo creo que lo ideal es encontrar un equilibrio, ¿no? Y al encontrar el equilibrio, ¿y en qué equilibrio pensamos? Pues pensamos en la época del Big Three y en seguramente la mejor época de la historia de este deporte. Eso no era un equilibrio, ahí lo ganaban todos. No, bueno, pero yo creo que Operación Babrinka, y Operación del Potro. Y yo sí que he visto épocas del tenis en las cuales yo decía, a ver, cuarto de final, semifinales, hostias, tenemos a Djokovic, a Federer y Nadal, hostia, pero es que se enfrentan a Del Potro, Songa, a Berdych, y por mucho que a Berdych se le pegase unos palos tremendos, que es otro al que yo tenía que escuchar, que era un tío blandísimo mentalmente, o sea, la gente no, alguno que nos esté escuchando no sabrá que en 2011-2012 a Berdych, que ahora la gente
gente piensa en Berdych y dice, hostia, ojalá hubiera un Berdych. No, a Berdych se le pegaban unos palos, o sea, se le llamaba blandengue mentalmente, que siempre se arrugaba contra los mejores, que con ese tipo de tenis, ¿cómo era posible que no ganase nada? Porque mentalmente era vamos, de plastilina, era una de gelatina mentalmente. Yo escucho cosas de Berdych tremendas y ahora la gente lo ensalza, ¿no? Pero es verdad que, oye, Berdych tenía una consistencia y una regularidad a la hora de llegar a estos. Y yo creo que la gente al final, como hemos puesto la vara en el Big Three y hemos puesto la vara en la que para mi gusto es la mejor época de la historia de este deporte en cuanto a calidad de los que hay arriba y cantidad de los que hay arriba, todo lo que no es eso nos parece una mierda y nos parece muy poco. Y yo invito a la gente a que le eche un vistazo a cómo era el circuito, pues cómo era el tenis en tierra cuando llegó Rafa Nadal. Que Rafa Nadal, su primera final de Roland Garros es contra Mariano Puerta. O sea, yo me imagino un perfil como Mariano Puerta llegando a una final de Grand Slam y la gente diría, ¿esto qué es? Pues mira, y que vaya al Federer Roddick. 9 partidos seguidos le ganó Federer a Roddick. Y Roddick era la gran competencia de Federer. Estoy seguro que alguno... O sea, Jannik Sinner porque es Jannik Sinner y Roger Federer porque es Roger Federer y lo vemos con las lentes de quien ya ha acabado su carrera y se ha ganado todo. Pero habrá más de uno que dijese, hostia, este tío, el 1 al 2 ganándole 9 veces seguidas, ¿qué competencia hay aquí? Mira, esto que pasó en la final... Esto que pasó en la final de Madrid pasó igual en la final de Montecarlo 2009. Nadal se enfrenta a Verdasco y le mete 6-1, 6-0. 2010. Perdón, pues 2010. Le mete 6-1, 6-0. ¿Y ahí qué se dice? ¿Qué se decía? Rafa. Qué bueno, Rafa. Sí es verdad que Verdasco aquel día por lo menos compitió, le quiso competir, que no fue el caso de Zverev, ¿no? Pero fue muy similar y en aquella época se decía, es que Nadal no tiene ningún tipo de... Y nos vamos al ranking en el año, por ejemplo, 2013, en septiembre de 2013, y veo un caso muy similar al actual. Pero tremendamente similar. Veo a Rafa Nadal primero con 13.000 puntos, segundo a Djokovic con 12.200 y después con 5.000 puntos el tercero, que esto es un poco parecido a Zverev, David Ferrer, cuarto Murray, quinto Del Potro, sexto Federer, que pasó por una época y en esa época un poco Berdych, Wawrinka, Gasquet y Tsonga. Ese era el top 10 en aquella época. Y fuera del top 10 estaban Raonic, Haas, Almagro, Isner, Yuzny, Foggini, Nishikori. Ostras, pues yo creo que la gente dice, escuchas esos nombres y dices, joder, qué pedazo de top 15 que teníamos en aquella época, joder. Pero decíamos que esa época era aburrida, decíamos que esa época era un muermo. No, lo que pasa es, lo que yo creo es que del 3 al 15 había unos nombres que a la gente se le ponía, se ponía cachondona, ¿vale? Y yo me voy al top 10 actual y yo veo, aún si no estuvieran Alcaraz y Sinner, estaría Zverev primero, Djokovic, que juega 4 torneos al año, Aliasim, Shelton, Fritz, De Minaur, Medvedev, Bublik, Musetti, Koboli como top 10. Yo creo que es a donde va la gente que dice, joder, es que si no es por estos dos... Yo considero que este top 10 es completamente circunstancial. De verdad, ¿eh? Ya vemos así 2 años, ¿eh? Pero es que... pues desde luego yo creo que a todos nos sonaría mejor un top 10 en el que a lo mejor esté Musetti, Fizz, Draper, si se encuentra bien, Fonseca, Hodar. Yo creo que eso puede sonar muchísimo mejor y me da la sensación de que esa competencia va a ser mucho mayor de aquí a unos años. Entonces, bueno, simplemente habrá que dar tiempo. Yo creo que tampoco hay que sobrereaccionar, hay que valorar también a los que están ahí, si están ahí es por algo, pero bueno, el debate también se puede enfocar de otro modo, ¿no? O sea, es verdad que a lo mejor ahora mismo del 3 al 15 o del 3 al 10 no son tan fuertes, son peores, pero es que del 10 al 100 son 40 veces mejores que los que había antes. Y eso también hay que valorarlo porque... Vamos a ver, probablemente Nadal y Djokovic Federer sufrieran un poco más a partir de cuartos de final de lo que se sufre ahora, pero desde luego la exigencia en las primeras rondas es muchísimo mayor, y ahora mismo un 30 del mundo tiene muchas más opciones de ganar a cualquiera de los mejores de lo que tenían hace 15 años. Sí. Entonces, bueno, hay que valorarlo todo, pero yo sí que creo que hay una generación que, a mi entender, ha dado todo lo que tenía que dar. Yo creo que Medvedev ha sido un gran jugador y ha llegado a un buen nivel, pero ha habido un bloqueo generalizado en cuanto a evolución y en cuanto a enfrentarse a leyendas, y también es lógico, ¿no? Porque yo creo que muchos de ellos entraron al circuito pensando,
Los primeros años de mi carrera van a ser con el Big Free, pero bueno, esta gente ya se va a acabar dentro de poco y ese es mi momento. Y cuando ha llegado ese momento se han encontrado con Sinner y Alcaraz, entonces yo comprendo que mentalmente es difícil de asumir eso y que no han evolucionado como deberían. Pero sí que creo que ahora va a haber un efecto rebote, ¿no? Un efecto de decir, bueno, Sinner y Alcaraz están ahí, van a estar ahí durante 10, 15 años y yo tengo que hacer una locura para poder equipararme a ellos y eso va a motivar a todos por lo general Pues, y pero que eso no lo sabemos. el nivel medio va a subir. Es que tampoco lo sabemos, ¿eh? Tampoco sabemos si cuando, lo que te he dicho, si cuando Hodar y Fonseca se enfrentan 10 veces a Sinner y Alcaraz. Tampoco lo sabemos, pero es mucho más sencillo tener esa mentalidad cuando tú entras al circuito con 21 años que tener esa mentalidad cuando tienes 28 y estás hasta el nardo de ver que te superan por uno y otro, por un lado y por el otro. Yo voy a decir como yo lo veo, ¿vale? A ver vosotros qué opináis. La cosa es que cuando la gente dice, para mí el tenis es aburrido, yo les pregunto, ¿a vosotros qué os parece que es aburrido? Que del 3 al 15, como decimos, haya bajado el nivel y hasta semifinales ninguno piensa que Alcaraz y Sinner puedan perder. ¿O os parece aburrido el hecho de que ganen siempre Alcaraz y Sinner? Porque una cosa sobre esto. Yo considero que la época del BCC fue la mejor de la historia porque había 3 tíos que jugaban a un nivel que no hemos visto jamás. Y entre ellos 3 se motivaban tanto que elevaban todavía mucho más el nivel. Cuando tú pensabas, es imposible ver mejor un partido mejor que la semifinal de Roland Garros 2011 entre Federer y Djokovic. Pues llegaba el Open de Australia 2012 y dice Nadal y Djokovic, pues prepárate. Y luego llegaba pues otro partido en 2014, luego el otro en 2017 y así durante un montón de años. Y eso para mí es para mí eso es todo lo contrario, ser aburrido. Ahora mismo tenemos a 2 tíos que están a un nivel, digamos, nivel leyenda de este deporte, Sí, Alcaraz y Sinner. Sí, sí. Entonces, están jugando a un nivel, no te voy a decir igual al del Big Three, porque yo todavía no he visto ese mismo nivel, pero sí parecido, muy cerca, y yo eso lo estoy disfrutando. El año pasado fue un año brutal de partidos muy buenos entre los dos, sobre todo el de la final de Roland Garros. ¿Os pareció que la final de Roland Garros es aburrida? Pues a eso me agarro yo. O sea, simplemente que hay 2 tíos que ahora mismo están jugando a otra cosa. Y hay unos cuantos por debajo que no lo están. ¿Son muy malos o no son tan buenos? Eso ya es otro tipo de debate que ponemos aquí. Pero creo que haya 2 tíos tan buenos es para celebrar. Porque si no los tuviéramos, Total. la final de Monte Carlo habría sido Zverev-Bashero. Y la final de Miami habría sido Zverev-Leheshka. Y tendría, como dice Maggi, pues ahora tendríamos un Popirín llegando a un montón de finales de Master 1000, tendríamos a Karatsev, tendríamos un montón. Y ahí es donde diría la gente, qué aburrimiento, no tengo un tío al que seguir, macho. Ahí es donde voy yo. Ojo, que también hay gente que se aburre viendo a Sinner, que es nuestro melón, que se puede... Es que igual, yo voy a decir una cosa, es que igual si esta racha de títulos desde Indian Wells hasta ahora la protagoniza Carlos Alcaraz en vez de Jannik Sinner, seguramente buena parte del público que tenemos ahora no sacaría el debate de que el tenis es aburrido. Ahí estamos. Esto es una gran verdad, al final, pero porque al final siempre hay un sentimiento nacionalista y un sentimiento de apoyar a los tuyos, que me parece lógico. También porque creo que Alcaraz es más divertido de ver que Jannik Sinner, esto también es verdad, tiene un estilo más variado, pero yo siempre intento y enfatizo en que la gente se fije en Jannik Sinner de verdad y vea lo que es Jannik Sinner como tenista, porque le está pasando un poco lo que le pasó a Novak Djokovic en su momento, que la gente decía, no, Djokovic, no me gusta ver a Djokovic, es un pasabola, simplemente juega a meter la pelota adentro, a cansar al rival, te gana por físico, hablo el Djokovic que es 2011 y en adelante, ¿no? Y ahora la gente dice, Sinner es todo lo mismo, es un robot, no muestra emociones. Djokovic a nivel de personalidad era todo lo contrario, ¿no? Pero no, es un robot, no muestra emociones, me aburro viéndole, juega de la misma manera. Yo invito a la gente que de verdad analice un poco los últimos partidos de Sinner que hemos visto en Madrid y vea los matices que poco a poco va incorporando a su tenis y lo que puede hacer con una raqueta de tenis. Es una cosa bárbara. O sea, es algo que Pete Sampras, Andre Agassi y compañía jamás se hubieran imaginado de hacer, de los golpes que se pueden hacer hoy en día y los golpes que puede ejecutar Sinner y que mejora Sinner cada día, ¿no? Entonces, por esos 2 motivos, el elemento de Sinner es el gran rival de Alcaraz y es un tío que viene de una región de Italia que no engancha tanto, quizás a nivel de carisma, ¿no? Y por que al final, pues eso, ¿no? Que quizás su tipo de tenis no es la locura en ocasiones de Alcaraz, es un momento de efervescencia que lo puede hacer todo en una pista, la gente dice, esto es aburrido. Pero créanme que entonces estamos analizando subjetivamente los estilos y lo que a ti te gusta y no objetivamente cuál es el nivel real
del dominio de Sinner y el nivel real de todo lo que acompaña a Sinner, porque con Alcaraz no haríamos ese análisis. Con Alcaraz diríamos, tenemos a un tío generacional que es una locura lo que está logrando y que da gusto verle jugar. Pues yo creo que a Sinner también da gusto verle jugar. Sí. Lo ideal, que estén los dos y que la cohorte de jugadores que viene por debajo, no te voy a decir que está a su nivel, pero que veamos a un Arthur Fils que si tenísticamente es inferior a ellos, por lo menos le compite, le eche ganas y le iguale los partidos y le lleve un partido largo y diga, ostras, pues no me ha dado, pero estoy ahí para que cuando ellos bajen un poquito el pistón, yo tomar el testigo y que aparezca un Jodar sin miedo y un Fonseca sin miedo. Eso es lo ideal. Para mí esa es la clave. Para mí esa es la clave. Es el escenario más cercano al Big Three. Ahora yo entiendo que la falta de competencia del 4 al 15 pues nos haga ver que esta época no es tan top. Yo eso lo entiendo y creo que hasta cierto punto lo comparto. Yo lo comparto. O sea, yo creo que ha habido épocas mejores, pero incluso cuando ganaba Alcaraz el año pasado, yo creo que este debate ya lo tuvimos el año pasado, ¿no? No es solo ahora porque Sinner gana todo, ¿no? Hemos tenido épocas mejores, quizás, pero también pienso que es lógico que esto ocurra viniendo de donde venimos y que de hecho creo que podría ser mucho peor. Y de verdad, que no se quede la gente, hostia, pues hay que estar a gusto porque, claro, porque esto podría ser peor. Pero de verdad lo pienso, o sea, creo que estamos viviendo ahora otra época de dominio de dos jugadores generacionales cuando no tocaba eso. Y eso Totalmente. es de valorar. Y eso es de valorar. Tenemos algo que vale oro, tío. Y lo digo de verdad, porque si no estuviera, estaríamos muy mal. Ya no solo también nosotros como medio, en general el tenis tendría una falta, se sentiría huérfano. Y yo creo que habría que matizar, ¿no? Cuando se dice, el tenis es aburrido. No, el tenis está mejor que nunca, porque fíjate las audiencias, fíjate todos récords de asistencia, la gente está como loca. Yo lo que yo creo que hay que diferenciar es, sería aburrido si las finales fuesen todas Sinner-Zverev o Sinner-Rublev. Ahí es donde sería aburrido porque no se acercan a ese nivel. Pero creo que cuando hay esos Alcaraz-Sinner y si los de abajo se lo empiezan a creer y suben el nivel y podemos tener partidos muy parejos donde a lo mejor te entre la duda de decir qué puede pasar si hay un Sinner-Hodar o un Alcaraz-Fonseca. Ahí es donde yo creo que se va a enriquecer todo esto. Pero creo que habría que diferenciar. Porque el tenis aburrido para mí no es. Y que venimos de uno de los días más históricos de tenis que hemos disfrutado en la historia, te diría, que es la semis del Open de Australia. Oye, aunque sea por una cuestión de calambres de Alcaraz, lo que sea, bueno, y estamos viendo que Zverev le compite mejor a Alcaraz que a Sinner y le compitió y le jugó y fue un muy buen partido por todo lo que ocurrió. Y luego que también hay Novak Djokovic, ¿no? Que todavía no se ha ido y que de vez en cuando es capaz de sacarse la chistera. Y que veníamos antes de un Musetti Djokovic que casi le gana Musetti a ese Novak Djokovic que luego gana esta gente. Es que para mí estamos en un paréntesis, estamos en un periodo entre épocas y cada vez empieza a más. Ya no es un periodo entre épocas, Diego. Yo creo que ya es la época de Alcaraz y Sinner. Es la época de Alcaraz y Sinner, pero claramente hay una generación que se va a ir y que está en la rampa de salida y otra que va a entrar y que está entrando ya. Y luego también tenemos a Djokovic. En fin, yo creo que hay muchos motivos desde luego, para sentirnos afortunados porque estamos viendo a dos jugadores históricos con una rivalidad íntima brutal que se mejoran entre ellos. Entonces, el motivo de aburrimiento por la falta de competencia, bueno, yo creo que el tiempo lo va a solucionar. Yo creo que no hay motivo para entrarse las manos a la cabeza porque a mí me da la sensación de que va a haber o de que ya hay una generación pujante que, oye, no creo que llegue o que lleguen varios, desde luego, al nivel de Sinner y Alcaraz, porque para mí es algo estelar, es histórico, pero sí que creo que va a haber un grupo de jugadores que les va a plantar cara, que les va a poder ganar esporádicamente, y eso es quizá lo que falta ahora. El otro motivo de aburrimiento es la gente a la que le aburre Sinner, que para mí no tiene sentido, sobre todo porque estamos viendo cómo está modificando su estilo de juego. El italiano no hace más que evolucionar, y estamos asistiendo a una historia de triunfos como los que no se han visto nunca, ni siquiera con un miembro del Big Three. Bueno, veremos. Ojalá que sea como tú dices. Ojalá que el día de mañana pues veamos partidos más parejos y que los demás suban el nivel. Es lo que todos queremos. Me gustaría que la gente opinara aquí en los comentarios, que nos deje un comentario. ¿Qué le parece el tenis actual? ¿Qué es lo que os aburre? Si os aburre algo ahora mismo en el tenis actual o qué necesitaríais, qué echáis en falta, que eso va a ser siempre muy bueno. Nos leemos en los comentarios y que la gente también opine un poco del nuevo set que tenemos marcado aquí, a ver si a la gente le gusta o no le gusta. Que nos dejen comentarios. Diego, Magic, muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós. Chao.